uno llegar al 5 de noviembre de 1996, pues ese fue un acontecimiento de familia muy lindo, pero no podemos dedicarlo solamente el 5 de noviembre de 1996 porque el 4 de noviembre fue un día espectacular, de mucha ansiedad, de mucha preocupación, de mucha emoción, de mucha esperanza. Pero el 3 de noviembre también fue terrible, terriblemente bueno en el buen sentido de la palabra, pero octubre fue fabuloso y septiembre del 96 impresionante y agosto era las ecografías en tercera dimensión que ya estrenamos y julio de 1996 ni se diga. Todo eso desde marzo a noviembre de 1996 fue todo un acontecimiento que se concreta el 5 de noviembre de 1996 con el nacimiento de Laura Sofía Hoyos Guzmán, nuestra segunda hija, a quien rápidamente le colocamos Piolín porque en ese entonces todavía el muñequito de televisión Piolín era famosísimo y se quedó Piolín para toda nuestra vida. Entonces, hablar solamente del 5 de noviembre de 1996, pues decir que a las 6 de la mañana ya estábamos en pie con tu señora madre, con una pipota grandísima, con una cara amarilla, con algo de susto y alegría, que salimos para la clínica porque teníamos la maleta lista desde, no digo semanas, sino casi meses de anticipación al nacimiento de Laura Sofía. Entonces ya ese 5 de noviembre nos paramos en el apartamento, le tomé sus últimas fotos, muy linda, además porque estaba linda tu madre, se ponía hermosa de embarazo. Nos fuimos para la clínica Imbanaco y de inmediato la metieron a prepararla para la cesárea a las 8:45 de la mañana. Ya gritaste y yo estuve presente en todo el proceso de nacimiento, de la cirugía. Fue muy emocionante verte, ver cómo te cortaban el cordón umbilical. La médica, la pediatra, la doctora Ligia Delgado te recibe y me la pasa, le doy un beso y luego se la ponen a tu madre en el pecho y tu madre entre llorando y emocionada y asustada y de todo, pues te recibimos. 5 de noviembre fue fabuloso. Estaba tu hermanita Gloria Patricia esperándote ya en la sala también. Luego del parto, de la recuperación de tu madre, pues sube a cuarto en la clínica Imbanaco de la ciudad de Cali. Tu hermana te recibe, tu madre tiene flores, tiene bienvenidas, tiene llamadas y fue un día definitivamente hermoso, pero ese día se le anticiparon muchos días de preparación del nacimiento tuyo. A nivel del día en precisión, pues ni tu madre ni yo podemos saber qué pasó en Cali, nada distinto a tu alumbramiento. Eso sí, pues desde el día anterior, si yo cojo periódicos, estoy seguro que no leímos periódicos, no vimos noticieros, no, lo único que nos importaba era el 5 de noviembre, que ya estaba preparado con mucha anticipación por la ginecobstetra que te atendió a tu señora madre, que es la doctora Gladys. Y ella fue la que hizo el proceso quirúrgico y había el pediatra y había el anestesiólogo, todos gente conocida, gente que estaba preparada. Entonces yo no te puedo decir, ni tu madre te puede decir si vimos noticias, porque no las vimos. Si leímos periódicos, porque no leímos periódicos. Lo único que hacíamos era mirarnos la cara y entre emoción y susto y alegría esperando tu alumbramiento. El 5 en la noche yo me vine para el apartamento que vivíamos en La Cascada. Nos vinimos al apartamento, estaba Jenny esperándote, había gente esperándote y dormí con Gloria Patricia, tu hermana mayor. Al otro día tu madre salió, bienvenida a la casa, con mantas blancas, cobijas blancas, todo muy bonito, todo el mundo y expectativa. Mucha alegría. Entonces hablar del 5 de noviembre no es posible. Ahora sí, hablemos en términos generales.
En Cali gobernaba en ese entonces, el alcalde era el señor Mauricio Guzmán, que tiene una destitución muy tenaz ya en el año 2000, de 1997. O sea que vivíamos una crisis en la ciudad de Cali con el gobierno de Mauricio Guzmán. A nivel departamental gobernaba el gobernador Germán Villegas Villegas del Partido Conservador, se le conocía como el Palustre, porque hacía obras pequeñas en todo el departamento del Valle del Cauca, obritas, y ahí se gastaba el presupuesto del departamento. Y a nivel nacional gobernaba el presidente Ernesto Samper Pizano, que venía gobernando desde el año 1994 al 98 fue él exactamente, un gobierno golpeado por la infiltración de dineros en su campaña cuando era candidato a la presidencia de la República. De ahí se destapa un proceso gravísimo, el proceso 8000. Él se ve abocado a defenderse y a sostenerse en el gobierno. Por lo tanto, políticamente Colombia y la ciudad de Cali vivían una crisis muy difícil. Ernesto Samper es el primer presidente que yo recuerde que le hayan quitado la visa a los Estados Unidos siendo presidente de la República, por efecto de esos dineros malditos del narcotráfico que enredaron a la sociedad colombiana, llámese la sociedad política, llámese la sociedad industrial, llámese los ricos, inclusive fueron los mayores patrocinadores del narcotráfico, la sociedad en común, los chicos querían ser narcotraficantes y por eso llega toda una etapa nefasta para el país que en rigor arrancó desde el 80, pero que en el 90 se acrecienta mucho porque tanto narcotráfico como delincuencia común y guerrilla se enfrentan al Estado colombiano. Hay bombas, hay secuestros, hay toma de rehenes, soldados detenidos o presos o secuestrados, como lo quieran llamar, por parte de la guerrilla, tanto del ELN como de la FARC, que son los dos grupos guerrilleros potentes al finalizar el siglo XX. 1996 fue muy trágico, muchas bombas, mucha guerra interna en el país, mucho desplazamiento de ciudadanos dentro del mismo territorio colombiano y de gente que se iba al exterior buscando por lo menos tranquilidad. Ernesto Samper termina su presidencia en el año 98, pero con muchas dificultades, con una oposición del Partido Conservador, especialmente de Andrés Pastrana Arango, que es el que más le hace la puya. Vivimos asesinatos de líderes muy importantes del país. Poco después se hace entrega de unos guerrilleros en Cartagena del Chairá por parte de la FARC. Creíamos que ahí iba a haber un poquito de distensión, no fue posible. Lo cierto es que regionalmente Cali, el departamento, la nación, políticamente vivíamos una crisis muy difícil. Para nosotros que tú hubieras nacido, nos llenaba de muchos temores, ¿no? Porque nacía teníamos una nueva hija, pero en un país muy convulsionado. Te protegimos, así, al igual que tu hermana, y hacíamos lo posible por protegernos en familia, tratando de no caer en ese conflicto tan fuerte que había, sin dejar de ser cuestionadores y tratando de participar activamente en posibilidades de solución de la crisis. En ese entonces yo ya era miembro del Consejo Directivo de la Universidad Libre, entonces ahí hacíamos unas discusiones bastante fuertes sobre la situación tanto municipal, departamental, nacional, mundial. El presidente de los Estados Unidos para ese entonces era Bill Clinton, quien gobernó del 93 al 2001, un gobierno que bajo la crisis del narcotráfico, que Colombia tiene los récords de exportación de cocaína y especialmente cocaína hacia los Estados Unidos, entonces tenemos una presión fuertísima por parte de los Estados Unidos. Había mucha confrontación diplomática por esa situación. El narcotráfico tenía un poder muy fuerte en el país. Los carteles de la droga, tanto
el cartel de Cali, como el cartel de Medellín, el cartel de la costa, el cartel de Cundinamarca, pues eran muy fuertes. Habían los líderes de esos carteles delincuenciales, pues eran identificados y cada uno ya pretendía atacar el Estado colombiano, y por eso esa guerra tan fratricida junto con la guerrilla que también ayudaba en esa situación de crisis que vive Colombia. Colombia, el final del siglo XX fue muy difícil, y por eso es que lleva a que en el 2012 elija a un presidente que plantea una guerra frontal contra todo esto, y que por eso gana, cuando los que creíamos que guerra con guerra no sirve, pero pues todo ese origen, toda esa secuencia de la década del 90 y finalizando este siglo XX, pues hace que se lleguen otras expresiones políticas al país. A nivel artístico, recordamos con Tu Señora Madre, además porque ella era una enamorada de Michael Jackson, era el chacho musical en el mundo. Madonna, igual, una gran artista. En cine acaba de ganar uno de los premios Oscar, la película de Woody Allen, que en Colombia estaba Ilona Llega con la lluvia, que ahí actuó Margarita Rosa de Francisco. Estaba el cineasta, el señor Cabrera, que hoy en día sigue siendo un gran hombre de cine colombiano. El cine colombiano también tiene una gran acogida al finalizar la década del 90, y en el 96 pues Ilona Llega con la lluvia es una de las películas insignias que tiene Colombia. Robin Williams, me acuerdo que con la película Jack era otro de los exponentes del cine mundial. En Rusia, que pues tienes que tener presente que siempre ha habido el dominio en el mundo por dos potencias, Rusia y Estados Unidos, pero Rusia ya había pasado la perestroika, en ese entonces gobernaba Boris Yeltsin, y trataba de reagrupar y de tener la hegemonía que había tenido la anterior Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Seguía esa guerra, terminando la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Vivíamos en Colombia, ya veíamos cómo el proceso de modernización de la economía de Colombia, que inició con el expresidente César Gaviria del 90 al 94, tiene unas repercusiones muy negativas en la agricultura colombiana. Colombia deja de ser un país autosuficiente en agricultura, porque empezamos a importar productos agrícolas de Estados Unidos, de Canadá, de México, y dejamos de producir algodón, dejamos de producir maíz, dejamos de producir frijol. Entonces el campesino entra en una gran crisis que no nos hemos terminado de levantar, pero fue consecuencia de la apertura económica de César Gaviria. Me parece que, en mi opinión, fue uno de los peores momentos de Colombia en el proceso de autosostenimiento de la alimentaria de Colombia. Entonces dependemos mucho de la agricultura de otros países que tienen subsidiados sus procesos agrícolas y pecuarios, y que Colombia, en forma, en mi opinión también, repito, irresponsable, acabó con el agro colombiano de una forma muy lamentable. Además, porque el narcotráfico empieza a hacerse dueño de muchas tierras y las dedica al ocio. Eso también le hizo una mella muy fuerte eso le hace una mella muy fuerte al proceso productivo de Colombia. Hablarte más, pues tu mamá ahí de pronto se empieza a burlar, que porque yo dije que iba a hablar 2 minutos y ya llevo como 15. Pero es el entorno de cómo Colombia sí adquiere una visión de un país con una tecnología mucho más amplia. Ya desde el 93 empezaron a llegar los celulares.
Vemos cómo se empieza en el 96, en tu época de nacimiento, a acabarse en los beepers, que era una herramienta que a todos nos descrestaba, pero al imponerse la telefonía celular, pues se va muriendo ese aparato electrónico tan bueno que nos parecía y fantástico, ya empieza su declive. El sistema de televisión, todavía teníamos un sistema de televisión por cable muy, muy primitivo, lo tenían pocas personas, pero en Colombia en rigor habían dos canales, seguían dos canales y los canales regionales. Nosotros en cuestiones de vehículos, al finalizar la década del 90 y en el 96, que es tu época, ya empezamos, los que nos volvíamos profesionales, ya empezábamos a ver que era mucho más fácil que 10 años atrás adquirir carro nuevo. Colombia se llena de muchas marcas de carros, eh, llegan muchos elementos electrónicos, muchos elementos de cocina y de hacer la vida un poco más amigable al ser humano. Eso es cierto, gracias a la apertura económica. Esto es gracias a la apertura económica, en contrario de lo que te hablo de la parte agrícola, que para mí fue nefasto, pero en cuestiones de tecnología Colombia entra a ser parte. Y vivimos en el 96 muy preocupados, lógicamente, por el Mundial de 1998 que nos estábamos preparando. Decirte más, pues tendría que regalarme otros 10 minuticos, pero por ahora termino allí. Lo cierto es que finalizando 1996 y diciembre del 96 fue muy lindo teniéndote a ti en casa.